Bueno, ahora el análisis frente a frente con el exgobernador Alejandro García Padilla y el senador y expresidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Bienvenidos. Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes al país y a ambos. Bueno, vamos a comenzar con un tema que nos preocupa a todos y es la cuestión de la seguridad. Acabamos de terminar el mes de julio con una cifra de 56 asesinatos y parece como si se estuviera normalizando la criminalidad porque siempre pensamos, eso es en el mundo del narcotráfico, pero la realidad es que trasciende y no vemos cambios en estrategia. Y lo digo a nivel local y lo digo a nivel federal también. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, el problema del crimen es un problema muy complejo, ¿verdad? Y lo digo habiendo estudiado el tema por muchos años. Cuando tuve la oportunidad de dirigir el país, logramos reducir más de 40% de los asesinatos. 2010, 2011 y 2012 fueron los años de más asesinatos en la historia. 3 años corridos con más de 1000 asesinatos cada año. Para atender el problema del crimen, sí es necesario que la policía tenga un plan, y eso es correcto y hay que exigirlo. Pero también es necesario que la universidad tenga un plan de expansión, no de contracción. También es necesario que la escuela tenga un plan de expansión. Cosas como dar el College Board a los niños de la escuela pública fue una de las cosas que nos ayudó. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, que sacas los niños de la calle, los jóvenes de la calle y los metes en la escuela y los metes en la universidad. Ahora bien, aquí hay un tema donde con muchísimo respeto hemos diferido en el pasado. Una de las cosas que nos separa a los seres humanos de los demás seres vivos es que tenemos la capacidad de aprender por la experiencia de otros. Escuche bien, que no solamente aprendemos por la experiencia propia, sino también por la experiencia de otros. ¿Qué ha hecho Europa? ¿Qué han hecho algunos estados de los Estados Unidos para bajar el crimen a niveles de país de primer mundo? Hasta no hace tanto, Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, era la ciudad más peligrosa de los Estados Unidos. Era más peligroso que el lugar más peligroso de Puerto Rico. Nueva York, lo hemos visto tanto en las películas, ¿verdad?, de los 70 y los 80. ¿Qué hicieron? ¿Qué mueve el crimen? El narcotráfico. ¿Qué hicieron? Le quitaron el narcotráfico a los delincuentes. Regularon, legislaron, legalizaron, controlaron. Aumentaron los ingresos, mejoró la educación, bajó el crimen, bajó el uso, bajó la adicción. Si queremos llevar las estadísticas de crimen en Puerto Rico a niveles de primer mundo, debemos hacer lo que están haciendo con experiencia unánime en los países de primer mundo. Yo favorezco la legalización para combatir el crimen. El asunto del crimen va mucho más allá del narcotráfico, ¿verdad? En ningún sitio en Europa, en ningún sitio en Estados Unidos, donde se haya legalizado la marihuana, habiendo puntos de heroína, cocaína, crack y otros, bajó el crimen, ni aumentaron los niveles de educación, ni se redujo la deserción. Siguen teniendo los mismos problemas. Colorado, que fue uno de los primeros en legalizar, tuvo que dar marcha atrás porque entonces se movieron hacia allá usuarios que entendían que como la marihuana era legal y entonces creó un problema social dramático. Y entonces con la teoría esa del recaudo, pues lo que ocurrió fue lo que pasaba al principio del IBU. Te vendían la marihuana, ¿verdad?, con el impuesto en color, pero otros te la vendían sin el IBU. Y terminaba siendo el mismo problema. La droga, legal o ilegal, es mala para la sociedad. No aporta nada positivo. Tan sencillo como eso. Pero la premisa que planteaba Ivonne me parece que es la correcta. A nivel federal tiene que haber un rigor mayor protegiendo las costas y todas las entradas de la cocaína. Hemos visto en los últimos meses que se han ocupado cargamentos de cocaína y de heroína cuantiosos. Y eso es lo que provoca la guerra internamente. Pero también hay otros puntos. Ciertamente coincido con Alejandro en términos de la educación, a nivel de la escuela, a nivel de la universidad, pero a nivel del hogar. Inculcar principios y valores. Hemos visto hoy aquí en Telemundo el reportaje de la joven de Gurabo, que alegaron primero que fue un secuestro, que hubo unos disparos y que hubo actos de violencia, alegadamente, contra ella. Y ahora nadie quiere declarar. Fue un crimen que se alegó, que se denunció, se activó todo el aparato del gobierno con los alertas y hoy vimos por aquí por Telemundo al policía frustrado diciendo que no tiene un testigo. Lo mismo que pasa en el caso del Macho Camacho, lo mismo que pasa en otros casos que Telemundo ha estado reseñando. Si no hay esa cooperación ciudadana, pues no podemos detener al delincuente
por más barreras, por más policía, además de que hace falta mucho más personal para la policía de Puerto Rico, ¿verdad? Y recursos. Pero si no hay esa colaboración ciudadana, también eso es un elemento muy, muy importante a considerar. Bueno, sin duda es complejo porque también hay mucho temor por el propio sistema, de una manera u otra, y obviamente penaliza al que habla porque no necesariamente está protegido y entonces se complica aún más la situación de cooperar, ¿no? Sin duda alguna, y es un problema así de complejo. ¿Qué pasaba en los Estados Unidos cuando el alcohol era ilegal? Las bebidas alcohólicas. Pues había ¿qué? Tráfico ilegal, mafias, tiroteos en públicos, en los restaurantes mataban gente. Era exactamente el mismo problema que tenemos hoy con otras drogas ilegales. Lo teníamos con el alcohol, que es una droga, pero es legal. ¿Qué hizo los Estados Unidos? La reguló. Y hoy, por supuesto, hay muertes en las carreteras y el alcohol no es bueno si uno no lo usa con moderación, ¿verdad? Pues mire, ¿qué hizo los Estados Unidos para evitar el tráfico ilegal y la mafia y los asesinatos en público relacionados al tráfico ilegal de alcohol? Los reguló, puso impuestos y por supuesto que continúa habiendo accidentes de tránsito, por ejemplo, pero no por eso lo vamos a prohibir, ¿verdad? Pues es exactamente la misma experiencia. En términos del alcohol, 150 intervenciones durante el fin de semana. Personas manejando bajo los efectos de bebida embriagante, poniendo en riesgo la vida de los demás ciudadanos que no consumen ni drogas ni alcohol. Entonces, si Puerto Rico va ahora a hacer lo mismo con la marihuana, de que bueno, un cigarrillito sí, pero alguien por allá se fumó más de lo que le permitieron y entonces terminó perdiendo el juicio y teniendo un accidente o provocando daños o muertes a terceros, pues entonces volvemos a lo mismo. Si legalizarla ha provocado muertes tan trágicas como vimos la del hermano del rapero, de Arcángel, lamentable, una profesional bajo la bebida embriagante. ¿Queremos eso con la marihuana también? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Pero después de todo, el rigor en el cumplimiento de la ley exige tener recursos humanos, equipo técnico y una supervisión adecuada. Y en eso, la situación fiscal y económica que tiene Puerto Rico y la intervención obstinada de la Junta de Control Fiscal de decidir qué se puede comprar o qué debe cobrar un policía o un agente del orden público, ha provocado una crisis social y económica en Puerto Rico. Bueno, voy a cambiar de tema para ver si lo podemos discutir un poquitito más rápido, y es la situación de las estructuras. Se anunció que Pritco iba a demoler 33 estructuras, entonces resulta que un alcalde dice, espérate un momento, ustedes quieren demoler aquí en Camuy esta estructura y esta estructura está utilizándose, nosotros la rehabilitamos, está alquilada, pero además hay demanda para seguir extendiendo, expandiendo. Entonces, ¿no entienden que tal vez antes de llegar a algo tan drástico, sobre todo ahora que se habla de los billones para la fabricación de los chips, si es que Puerto Rico está insertado en esa iniciativa, ¿no harán falta esas estructuras? Sí, y el director de Pritco hoy, Javier Bayón, aclaró que la demolición en las estructuras que están, perdónenme la redundancia, estructuralmente afectadas, y eso con eso quiero decir que es un peligro de seguridad. De seguridad, o que la estructura no sirve aquello para lo cual fue diseñada, ¿verdad? Pues la fábrica en donde trabajaba mi papá en los años 80 quizás no tiene los elementos estructurales que necesita una fábrica de manufactura en el 2022, ¿verdad? Y en ese sentido, pues Javier Bayón lo ha aclarado. Ahora, tu punto, Ivonne, sí, por supuesto. Vamos a necesitar muchas de esas estructuras. Es parte del error o que lo que nos recuerda aquel crimen económico que se cometió cuando el gobierno de Puerto Rico pidió que se eliminaran las 936. Todas esas fábricas estaban llenas. Hoy están vacías a petición de Puerto Rico. Eso fue un crimen económico histórico que nos trajo donde estábamos. Dicho eso, creo que eso que decía el alcalde y que me consta que Pritco persigue también, es que algunas de esas estructuras ya no sirven como fábricas, pero quizás sirven como almacén, quizás sirven como de esos que le llaman un pequeño centro comercial. En mi pueblo de Cuamo hay, que una es un supermercado, otra es un pequeño centro comercial, o sea que quizás ya no sirven como fábricas, pero sí sirven para otras cosas que generan economía y que generan empleo. Estructura que sea
un peligro para la seguridad, no hay remedio, tiene que intervenirse. Lo importante es que cuando se haga el inventario para identificar cuál representa realmente un peligro de seguridad o cuál resulta que su diseño no se adapta a la necesidad, pues entonces puede haber una demolición para maximizar el uso del lote, del solar. Así que no es tanto como que quieren tumbar algo que está en funcionamiento o que está fenomenal, sino que a veces pues se trata de usar para otro propósito que no fue el original, y entonces en ese ejercicio de identificar cuál debe ser demolida, cuál debe ser modificada, es donde debe serse muy juicioso. Bueno, esperamos que así sea. Muchísimas gracias.